Está ¿En muy el feliz. foro? ¿En el foro Sí, o en el foro. en el foro? Ajá, sí, Sí. sí. Sí, porque había revisado y sí había notado que había faltado, pero ya se Ya nos complementó. exactamente, Ok. claro que sí. Y aprovecho para felicitarle el día del 10 de mayo, que no habíamos tenido oportunidad. Ah, pues muchas Fuerte gracias. abrazo, que se la haya pasado excelente. Sí, muchas gracias. Y ahora ya pasado mañana el Día del Maestro, ya felicitaciones Sí, para todos. gracias para todos, un fuerte abrazo. ¿Verdad? Muchas gracias, sí, claro Que que sí. mayo es pura celebración. Sí, cuando menos la primera quincena. Exacto, sí, pues la primera ya, el 15 se termina y ya Y ya empieza el trabajo ahora sí ya en forma, porque em- ya nos estamos encarrerando y empieza la y suspensión. empieza, sí, etapa final. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dar inicio platicando un poquito de los andrágogos. Pues como ya lo vieron en las actividades que hicimos durante esta semana, Malcolm Knowles es considerado el padre de la andragogía en la época moderna, porque pues este concepto andragógico se empezó a tratar, aunque no con este nombre, pues desde la época de Platón, ya que Platón pues hacía sus centros de estudio con personas adultas, de adolescentes en adelante, pero más hacia los adultos. Entonces, él es en la antigüedad el que se considera el padre de la andragogía, pero en la época moderna es Malcolm Knowles. Fue uno de los primeros a referirse con este término, que es para el aprendizaje de los adultos. La define como el arte, la ciencia que ayuda a los adultos a aprender y determina que aprendemos de diferente manera a cómo aprenden los niños. ¿Cuáles son las características del aprendizaje de los adultos? Como ya lo vimos en esta semana, pues el primero de todos es el autoconcepto. ¿Por qué? Pues porque nosotros escogemos qué aprender, cómo y cuándo. Tenemos autonomía y responsabilidad sobre nuestro propio aprendizaje, lo que hace que nuestro aprendizaje sea autodirigido. Aunque estemos en un curso que ya está organizado, que ya está formado, porque, bueno, para que tengan validez oficial, obviamente tienen que ser así, pero nosotros escogemos cuál es el área de nuestro interés y sobre esa área es sobre la que vamos escogiendo pues nuestros diplomados, nuestros cursos, incluso la maestría. Desde la universidad vamos ya tomando estas decisiones. En estas características, pues se toma en cuenta la experiencia, que es de vital importancia, que es muy importante considerarla y activarla. Es decir, tomarla en cuenta y darle el valor que esto tiene al compartirla con los demás, porque esto hace que el conocimiento del grupo pues se vaya incrementando con la experiencia y las vivencias de todos los participantes. Tenemos como otra característica también la disposición para el aprendizaje, porque el adulto tiene o necesita realmente aprender algo. Entonces, es esta disposición, esta necesidad la que hace que el adulto muestre un interés diferente al que muestra un niño. El enfoque centrado en problemas es que el adulto tiene la intención de dar una aplicación inmediata al aprendizaje que acaba de adquirir y que se le aporte oportunidades para resolver problemas o el problema que ya había detectado por el cual se involucró en este aprendizaje. El adulto tiene una motivación interna que es intrínseca y es el interés real en lo que va a estudiar y el valor que le aporta esta actividad. No tiene motivación extrínseca, es decir, solo por una nota o por un premio, aunque sí es muy importante porque pues sí nos importa la calificación, no por la calificación misma, pero sí, por ejemplo, con nosotros en la maestría, importa la calificación porque de eso se determina nuestra forma de titulación. Entonces, la nota sí es importante, pero no es lo determinante. Y finalmente, la necesidad de saber por qué se debe hacer algo y cuál será su beneficio. Continuamos con las diferencias entre pedagogía y andragogía. En el estudiante,
El estudiante en pedagogía es absolutamente dependiente del profesor. El profesor es el que asume la responsabilidad total de lo que se enseña y lo que se aprende. Y el profesor es quien evalúa los aprendizajes. A diferencia de la andragogía, que como vimos el aprendizaje es autodirigido, aquí la responsabilidad del aprendizaje es del propio estudiante y se promueve la autoevaluación, que es una de las características de la andragogía. Nosotros mismos vamos midiendo y checando qué tanto vamos aprendiendo, qué tanto no y cómo vamos a ir modificando. Esto es lo que hacemos nosotros como adultos al aprender. En cuestión de la experiencia, se considera o se consideraba que en la pedagogía la experiencia era muy poca o nula y que la experiencia del profesor es crucial. Hoy en día, con la nueva escuela mexicana, desde preescolar, se está dando importancia a la experiencia que tengan los alumnos. Por poco que sea, el alumno siempre sabe algo del tema y ya se está tomando en cuenta esta experiencia para ir generando el interés en el alumnado. En la parte de andragogía, la experiencia aporta diferentes, el estudiante aporta sus diferentes grados de experiencia y el estudiante mismo es una fuente de experiencia y conocimiento para los demás. Los conocimientos previos son fundamentales. En andragogía se parte del conocimiento de los estudiantes para continuar. La orientación, en pedagogía los conocimientos son prescritos, los contenidos tienen una secuencia según la lógica de la unidad y en andragogía la orientación es relevante para el día a día. Se organiza de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. En este aspecto también la nueva escuela mexicana ya se va dirigiendo hacia esta parte en la que organiza de acuerdo a las necesidades, en este caso es de la comunidad, pero ya se va centrando también hacia esta parte de hacer las cosas más vivenciales. La motivación. En pedagogía la motivación es extrínseca, las notas son muy importantes, lo que voy a obtener, también la opinión de otros, tanto los maestros como los papás de los alumnos. Para los niños la opinión de estas dos figuras es muy importante. En la andragogía, la motivación es intrínseca, las notas son importantes, muy poco, y porque yo estudio lo que quiero y estudio lo que me interesa. Aunque comentábamos, sí, siempre son importantes por lo que ya comentábamos anteriormente. Continuamos con lo que nos dice Knowles. Él nos dice que los adultos y los niños aprenden de diferente forma. Esto pues ya lo estuvimos viendo. Hoy en día se afirma que estas diferencias son de tipo artificial, que las diferencias en realidad no son tan tajantes, que el aprendizaje es continuo y se expande a través de la vida con diferentes énfasis en problemas y estrategias. Es decir, aprendemos desde que nacemos, todos lo sabemos. Y por eso se dice que el aprendizaje es continuo. Sí va cambiando la manera en que vamos aprendiendo, pero no es tan tajante como se creía. La andragogía es un modelo de supuestos, es un marco de referencia que sirve como base a nuevas teorías. Las características generales sobre el aprendizaje en adultos es una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje en estudiantes independientes y autodirigidos. ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna duda, Ricardo? No, vamos bien, muy bien. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Sí. Bueno, vamos a ver. Cualquier duda, me interrumpas. Levanta la manita. Exacto, y vamos estando en contacto, ¿sale? Bueno, seguimos con la aplicación de los principios de andragogía. El primero es crear un clima de aprendizaje efectivo y seguro. Nosotros como docentes sabemos que el clima que hay en el aula, ya sea virtual o presencial, pues es determinante para el aprendizaje efectivo. Involucrar a los estudiantes en la planificación de método de aprendizaje y el currículo.
Es decir, hacer que se adueñe del conocimiento y, por lo tanto, tenga responsabilidad sobre su propio aprendizaje. El número 13 es participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto es motivar a nuestros alumnos a la reflexión y a la autoevaluación. Seguimos con estimularlos, a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Apoyar al estudiante a buscar y utilizar recursos para cumplir sus objetivos. Proporcionarles libros, revistas, sitios web, pasantías o intercambios dependiendo de la situación o el estilo de estudio que se esté realizando. Ayudar para que lleven a cabo sus planes de aprendizaje, expectativa de éxito y el sentirse competentes. Y finalmente, fomentar la autoevaluación. Continuamos con la andragogía, los andrágogos y sus aportaciones. Pues aquí tenemos a los andrágogos más importantes, tanto europeos como latinoamericanos. Aquí nos dice que la andragogía es la disciplina encargada del estudio del aprendizaje de los adultos. Y Malcolm Knowles hace la aclaración que dice que la andragogía está orientada hacia la educación de los adultos, no el aprendizaje, no solamente el aprendizaje, sino la educación en general. Linderman nos propone unos supuestos claves para los aprendices adultos. Finalmente, todos van más o menos hacia lo mismo, pero tienen ahí algunas variantes. Linderman nos propone que los adultos se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfacerá. Pues es prácticamente lo que habíamos dicho anteriormente en cuanto que hacemos un diagnóstico, detectamos una necesidad, detectamos un problema y pues vemos de qué manera podemos capacitarnos para su resolución. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida, es decir, en la práctica, que tiene que ser algo práctico, algo que sirva. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos. El adulto tiene una profunda necesidad de autodirigirse. Ya cuando somos mayorcitos, pues ya no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, sí nos gusta una orientación, pero pues ya nosotros también tomamos nuestras decisiones y vamos resolviendo nuestras necesidades. Las diferencias individuales entre la gente se incrementan con la edad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, ya vamos tomando cada quien una personalidad más firme, tenemos intereses más definidos y estas diferencias pues hacen que con la edad seamos pues menos manipulables, se podría decir, más o menos así. Según Knowles, el adulto tiene estas definiciones, tiene 4 definiciones, que una es la biológica, que es cuando nos volvemos adultos, pues cuando tenemos la capacidad de reproducción. Biológicamente, esa es la definición de adultez. En cuanto a lo legal, somos adultos cuando llegamos a la edad marcada por el país para obtener esta mayoría de edad. Como sabemos, en México la edad legal para ser un adulto son los 18 años. En la mayoría de los países de Europa y Norteamérica son los 21. En cuanto a lo social, somos adultos cuando desempeñamos papeles de adulto. De hecho, es cuando ingresamos al mercado laboral. Y psicológicamente llegamos a la adultez cuando nosotros mismos nos reconocemos como tales. ¿Cuáles son los 6 principios andragógicos? El primero es que el aprendiz necesita saber por qué tiene que aprender algo antes de someterse al proceso de aprendizaje. El autoconcepto, el papel de la experiencia, la disposición para aprender, la orientación hacia el aprendizaje y la motivación para aprender. Estos básicamente pues son los mismos que con algunas diferencias pues son lo que nos habían presentado anteriormente. Tenemos aquí a Félix Adam, que es el padre de la andragogía en Latinoamérica. Él consideró con base a las características de los adultos que la andragogía no podría existir el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el proceso de orientación-aprendizaje. Por lo mismo que comentábamos anteriormente, nosotros ya somos
somos los que decidimos, somos los que vamos guiando nuestro propio aprendizaje y los responsables del mismo. Para que el adulto construya su aprendizaje y el facilitador, dentro de sus funciones sustantivas, atendiese y orientase al o a los participantes de tal manera que puedan asegurar sus aprendizajes. Esta es la función del facilitador. La andragogía se enfoca en el aprendizaje autodirigido, como lo habíamos dicho. Se da una gran importancia a la experiencia, a la participación activa del adulto y a la evaluación centrada en el aprendizaje, es decir, pues la autoevaluación. Se busca una mayor inclusión de la andragogía en los sistemas educativos para la formación de los adultos. Esto es lo que nos propone Félix Adam. Seguimos con Manuel Castro Pereira. Él es venezolano y él nos propone que el participante adulto en quien se centra el trabajo del aula es también un proveedor de conocimientos y experiencias, y estas deben considerarse dentro de la clase y a la vez que se da hacia el grupo. Esto es lo que también habíamos comentado ya anteriormente, es darle el valor que tiene a la experiencia de todos los componentes, todos los participantes del grupo para enriquecer el aprendizaje de todos. El andrágogo es reconocido como competente porque debe poseer estas 4 condiciones. Saber disciplinar. ¿Qué quiere decir? No es disciplinar como que se porten bien y tenga este tipo de disciplina. No se refiere a esto. Es que sea especialista en el tópico a tratar. Eso es el saber de la disciplina que va a impartir o que va a acompañar, mejor dicho, en este caso. El saber educativo es que sea conocedor de teorías de aprendizaje y cómo implementarlas. El saber didáctico, que tenga estrategias de aprendizaje bajo la teoría que se seleccionó a través de su corresponsabilidad en el curso. Y ser profesional de la educación con un grado de madurez necesario para llevar a cabo la actividad educativa independientemente de su edad. No quiere decir que tengan que ser forzosamente personas de edad avanzada o adultos medios o mayores, sino que tenga la madurez necesaria para liderar al grupo. Seguimos con el grupo. Cada integrante del grupo es un agente de aprendizaje. ¿Por qué? Pues por la experiencia. Sin embargo, la personalidad que adopta el grupo en su conjunto es digno de considerarse porque pueden reaccionar de manera incluso contraria a lo que las individualidades denoten. Es decir, hay que considerar cómo se comporta el grupo como tal, a la vez de considerar las individualidades. El ambiente. Se distinguen 3 tipos de ambiente. El inmediato, que se conoce como la actividad educativa en sí. El mediato, que se refiere a los apoyos de la institución hacia la actividad educativa con la infraestructura, recursos humanos, tecnológicos y de servicio. Y el tercero es el ambiente social como el entorno. Continuamos con el doctor Adolfo Alcalá, también de origen venezolano, quien en la actualidad es el andrógogo más importante en el mundo. El modelo andragógico de Alcalá se compone de, tenemos aquí la institución educativa como tal, el participante, el facilitador, la horizontalidad, como ya lo vimos, es uno de los principios andragógicos, esto lo propuso Félix Adam, la participación, el ambiente de aprendizaje, el contrato de aprendizaje. Este es nuevo, bueno, nuevo porque no lo habíamos comentado con anterioridad, es el documento andragógico donde se explica y se compromete los participantes indicando el abordaje, evidencias de aprendizaje, fechas de entrega, porcentajes de calificación de cada evidencia y de cada evidencia de aprendizaje. Esto, trasladado a nuestra maestría, pues puede ser el sílabus. Es lo que les presenté al principio de la materia, en donde ya sabemos cómo son todas las reglas del juego. El trabajo en equipo, este está basado en los procesos y técnicas colaborativas donde prevalece la corresponsabilidad. Y el aprendizaje, que puede ser en cualquiera de las 3 modalidades más comunes, que es la presencial, semipresencial y a distancia.
Entre sus últimos trabajos se ha abocado al estudio del adulto de la tercera edad, donde enunció diferencias que afectan a este tipo de adulto. En todo lo anterior se estaba refiriendo a el adulto joven, el adulto medio, aunque también se refería al adulto mayor. En este aspecto, el doctor Alcalá hace énfasis en este tipo de adulto, el adulto mayor. ¿Cuáles son las diferencias con el adulto de la tercera edad? Asimismo, de los beneficios que da llegar a la tercera edad son: generalmente tiene una actitud muy abierta a su relación con otras personas. El adulto mayor generalmente es mucho más relajado en cuanto a la interacción social. Tiene muy claro el concepto de libertad. Muchos de los conocimientos acerca de historia, psicología, política, educación, arte y ciencia, pues ahora sí que la experiencia y el trayecto de vida pues da un gran bagaje de conocimientos. Y finalmente la experiencia está más orientado hacia la reflexión, está valorado por el prestigio, la equidad, el juicio y la sindéresis. Continuamos con Flavio de Jesús Castillo Silva. Él es un andragogo mexicano y tiene influencia de la escuela adámica, o sea, de Adam. Tipificó las características del estudiante universitario y de posgrado a la luz de la andragogía. Él está más centrado en adultos jóvenes, adultos de mediana edad, y él propone o sugiere que lograr que nuestros sistemas educativos nacionales se dé el lugar que corresponde a la andragogía, situando a la vez de la pedagogía para la enseñanza de los niños, o sea, de darle tanta importancia, tanto peso como se le da a la pedagogía para niños, dársela a la andragogía para la enseñanza de los adultos, para que de esta manera las universidades dejen de ser escuelas primarias de alto nivel. Esto es muy importante, porque cuando como adultos, a lo mejor en la universidad o esto, sentimos que estamos jugando a la escuelita, la verdad es que nuestra motivación se va hacia el suelo. Entonces es muy importante la propuesta que está dando aquí el doctor Flavio de Jesús Castillo. Y como lo mencionó el doctor Adam en alguna intervención, esto lo mencionó con el doctor Adam en alguna intervención en Pátzcuaro, Michoacán. Seguimos con la horizontalidad y la participación en la andragogía. ¿Qué quiere decir esto de la horizontalidad? Esta teoría supone que cada individuo, como respuesta a su experiencia vital, desarrolla un modelo de la realidad que representa los conceptos y los valores que él ha aplicado a esa experiencia, y las destrezas y estrategias y habilidades que él ha adquirido a través del tiempo. Es decir, pues es todo el bagaje de conocimientos y experiencias que tiene cada individuo. Esto trae a la situación de aprendizaje un modelo único de la realidad y también trae necesidades únicas y metas únicas. ¿Cuáles son los principios de la praxis o práctica andragógica? La andragogía, como decíamos, es el estudio del aprendizaje del hombre adulto o de la educación del hombre adulto, que debe basarse en las necesidades que tiene de ser tratado en esa dimensión, en la dimensión de adulto. Solo así puede autodirigirse, es decir, ser él mismo el promotor de su autocontrol, con la seguridad que le brindan su madurez y su experiencia. Es decir, que la responsabilidad del conocimiento recae en el aprendiz. Hablando de la horizontalidad, cuando un adulto descubre que es capaz de manejar su aprendizaje, como lo hace con otras actividades, es donde tiene cabida el principio de horizontalidad, donde el adulto aprende lo que quiere y cuando lo quiere. Se pone en juego el concepto de sí mismo, al ser capaz de autodirigirse y autocontrolarse, porque su madurez psicológica y su experiencia están a la par de la madurez y experiencia del facilitador. Ya no, aquí en andragogía ya no se da
la superioridad del profesor, empezando por la edad, por el bagaje de conocimiento, sino que aquí se puede decir que vamos de igual a igual. Aunque el facilitador tiene más conocimientos en esta área, en el área a tratar, pero la experiencia de los demás puede aportar e incluso enriquecer lo que nos está aportando el facilitador. Con los aportes de corte metodológico, toma en cuenta la madurez psicológica y las experiencias del aprendiente en una relación horizontal, donde ambos están inmersos en este proceso porque en igual proporción escogen, seleccionan y definen lo que desean aprender y cuándo desean hacerlo. ¿Cuáles son las características de la adultez? La madurez física completa parece ser alcanzada por el adulto hacia los 20 años. Y solo hasta pasados los 40, el ser humano no experimenta otros cambios mayores, a no ser que haya un accidente o una enfermedad catastrófica o una tensión emocional. El ser humano entre los 20 y los 40 es prácticamente estable. En cuanto a la experiencia, cuando ya se alcanza la experiencia alcanzada por el adulto a través de las vivencias adquiridas en la vida, lo que él ha vivido y lo que ha dejado huella en su estructura psíquica constituye un valor que exhibe para la adopción de sabias decisiones. En las cuantitativas se refiere a las mermas o disminuciones que sufre el adulto en su constitución física. Aunque comentamos que de los 20 a los 40 prácticamente no hay cambio, en algunas personas, y prácticamente es a partir de los 40, ya empieza a haber un cierto deterioro. Este deterioro puede ser en cuanto a lo mejor en la rapidez de respuestas, pero no en lo cognitivo. Mientras la agudeza sensorial y la velocidad de las respuestas declinan, no existe declinación correspondiente a la habilidad para aprender en el poder o en la conexión de respuestas de aprendizaje. Es decir, solamente es en cuestión de rapidez, pero no en conocimiento. Aquí comentamos que la autoconcepción conduce a la autoestima. ¿Qué es la autoconcepción? Es adaptarse tal como es la persona, aceptarse persona. Ahí dice adaptarse, pero no es aceptarse, tal como es la persona, con sus virtudes y sus defectos. La autoestima es tanto el respeto que se siente por uno mismo como el gusto que produce en uno mismo ser así. ¿Ok? Es respetar, pero también disfrutar cómo es uno mismo. La autoestima es a su vez la autoevaluación que los individuos hacemos acerca de nuestras competencias, de nuestras habilidades para algunas tareas, las actividades de las que podemos ser capaces de desarrollar y de nuestra propia personalidad. Frecuentemente nos estamos autoevaluando, nosotros nos estamos midiendo y muchas veces, aunque no lo reconozcamos con otras personas, pero nosotros sí sabemos cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras deficiencias y tratamos de corregirlas y de eso se trata la vida, ¿no? De reconocer cuáles son nuestras fallas y mejorarlas. La autoestima se convierte en el factor que decide el éxito o el fracaso. Sobre esta base, el facilitador dirige sus orientaciones para encauzar los esfuerzos del participante con el fin de lograr y afianzar en él seguridad y aceptación. Ok, vamos a continuar ahora con la experiencia. La experiencia pasada es un componente esencial del aprendizaje adulto como base para un nuevo aprendizaje o como obstáculo inevitable para el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestras experiencias son o lo que nos impulsa o lo que nos ancla para no seguir adelante, ¿no? Como base, la experiencia pasada estructura las formas en las cuales el adulto encara la nueva experiencia. Selecciona la información para atención posterior y cómo será interpretada. Y cuando esta experiencia es obstáculo, es cuando la experiencia pasada presenta un problema al relacionarla con el aprendizaje actual. Es decir, si nosotros tuvimos, no sé,
un tropiezo, un problema o algo en una experiencia pasada, pues cuando nos estamos enfrentando a un problema similar, esa experiencia pasada pues nos sirve para brincar el obstáculo que se nos está presentando o resolver el problema, o para decir, no, yo ya no le entro porque este problema me sobrepasó y no tengo la fuerza, no tengo la capacidad, y pues uno mismo a veces nos autosaboteamos. En la participación, ¿por qué es tan importante? Una vez que se decide participar activamente en el proceso de aprendizaje, pues la motivación es intrínseca, porque una necesidad específica está regulando y controlando nuestros impulsos para lograr el propósito. En la dimensión andragógica abre una fuente de productividad y eficiencia, tanto para él como para el contexto social donde vive y actúa. Esto también constituye un progreso en el entorno social, o sea, es beneficioso para la comunidad. ¿Cuáles son algunos de los motivos que conducen a participar en experiencias educativas organizadas? Pues una de las principales es estar mejor informado, con el fin de prepararse para ejercer un nuevo oficio y obtener una formación en el trabajo. Es decir, actualización, estar preparado para lo que viene y no quedarnos rezagados. Otro de los aspectos es llenar agradable y provechosamente el tiempo libre con actividades relacionadas con sus necesidades e intereses. Esto se puede dar a lo mejor un poco más ya en la adultez tardía, en donde pues ya las personas están jubiladas y entonces pues ya tienen el tiempo para poder ejercer este tipo de actividades que a lo mejor anteriormente pues nunca tuvieron el tiempo para poder desarrollarlas. Otra de las motivaciones es encontrar gente nueva e interesante para poder intercambiar ideas, ser capaz de desempeñar determinadas tareas y obligaciones, escapar de la rutina, pues las nuevas obligaciones que contrae le obligan a variar de actividad. Pues simplemente con la maestría, ¿no? Pues sí escapamos de la rutina, porque bueno, ya tenemos nuestros trabajos pues rutinarios con ciertas actividades que hay que hacer, y el entrar a una maestría, a un diplomado o a algún curso, pues nos obliga a variar las actividades, y entonces nuestra rutina cambia y ya se vuelve más interesante. Comprender mejor y desempeñar más perfectamente el propio papel en el trabajo, en la casa o en la familia. Y gracias a estos conocimientos que adquirimos, mejorar las aptitudes al poner en práctica lo aprendido, aumentar los conocimientos generales, es decir, volvernos más cultos, aumentar ingresos en algunos casos, ya que los nuevos conocimientos nos pueden permitir acceder a otros puestos o a mejores condiciones económicas. Desarrollar también la personalidad y las relaciones interpersonales por el intercambio de ideas con el grupo. En cuanto al participante, el participante adulto es un estudiante que cumple ciertas funciones en la sociedad, porque tiene la capacidad de autogobernarse con una gran experiencia que lo conduce a la autosuperación. De allí que el participante aprendiente requiera asumir la responsabilidad de su aprendizaje, tener el facilitador como guía, su compañero de aprendizaje y su amigo, autogestionar el propio aprendizaje, trabajar con sus propios problemas y desarrollar sus soluciones, más que cuando trabaja con problemas hipotéticos, aceptando las soluciones que le brindan los docentes. Esto es, cuando nosotros estamos enfocados a resolver un problema que tenemos, pues obviamente nuestro interés va con todo a que si es algo hipotético que pues, a lo mejor nunca se nos va a presentar. Y finalmente, hablando del facilitador, es de alguna manera el guía, es el despertador de conciencias que ayuda a los participantes a descubrirse como seres libres y responsables. ¿Qué debe hacer un facilitador? Debe tener virtudes indispensables como la verdad, la humildad, amor para facilitar el crecimiento y el desarrollo constructivo de los demás.
Debe crear y mantener un ambiente propicio donde el aprendiente se haga más crítico, más creativo, más persuasivo, más investigador y más transformador de la realidad. Inculcar en el aprendiente el para qué adquirir conocimientos y no llenarlo como si fuese un recipiente. Consolidarse como un asesor permanente, elevar la autoestima en justa medida, eliminar castigo y recompensas sin méritos, respetar el valor y la dignidad de cada uno de los aprendientes, aceptándolos como son. Estar dispuesto a aceptar nuevas ideas, disfrutar el aprendizaje con el grupo, estar comprometido con el aprendizaje permanente y disfrutarlo a plenitud. También el facilitador debe vivir su trabajo como vive y aprecia su vida, es decir, disfrutarlo. El facilitador debe también sentirse orgulloso y feliz de sus habilidades y, pues como todo, amar el trabajo. Vamos a comentar un poquito sobre el proyecto de intervención educativa que empezaremos la próxima semana. La próxima semana empezaremos con la primera parte en la que ustedes pueden mandarme, si así lo desean, el avance para recibir retroalimentación, para resolver dudas. Podemos estar en comunicación constante para ir dándole forma a este proyecto. El proyecto es, primero que nada, deben escoger un tema que sea de su conocimiento y o experiencia para desarrollarlo de una manera para enseñarlo a adultos, siguiendo los principios andragógicos. ¿De acuerdo? La segunda es que la propuesta puede ser un diseño de instrucciones como tal. Pueden hacer un manual, pueden hacer un tríptico, pueden hacer un video, realizar un ensayo, o utilizar la herramienta que mejor les permita ejecutar su proyecto. Recuerden que el proyecto tiene que estar enfocado hacia adultos. Aunque su trabajo sea con adolescentes o con niños, deben trasladar este proyecto que desean implementar para hacerlo con personas adultas. Muchos de sus compañeros en tiempo anterior han desarrollado hacia padres de familia, un poco de capacitación hacia padres de familia para poder resolver problemas que hay en el aula. Cómo pueden involucrar a los padres de familia para poder resolver juntos alguna problemática que ustedes detecten. El objetivo de este proyecto de intervención es desarrollar el proyecto que les sea de utilidad en su ámbito laboral o familiar y que pueda ser ejecutable a corto plazo. Es decir, que no sea un proyecto en el que van a escribir y que se va a quedar guardado y que nunca se va a poner en práctica. Traten que sea para resolver un problema que ustedes hayan detectado. No existe ni un mínimo ni máximo de hojas, solo debe estar conforme a la guía y que complete su proyecto de enseñanza. Entonces, váyanlo pensando, no se agobien ahorita, solamente vayan pensando como de qué puede tratarse el proyecto, vayan tratando de localizar, de identificar qué problemática se puede resolver. En el caso de Ricardo, que es director o supervisor, Director de secundaria. Eso estaba buscando. Director de secundaria, puede estar enfocado a lo mejor hacia sus docentes, ¿no? No sé si que haya ahí por ahí alguna problemática con los docentes, algún tipo de capacitación que haya detectado que se pueda resolver, pues hacia ahí se puede enfocar. Entonces, pues no sé si haya alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Podría ser el tema comunicación asertiva? Sí, claro. Claro. La comunicación asertiva es una de las principales problemáticas pues no únicamente en los centros educativos, ¿no? Siempre que hay personas, un conjunto de personas, la comunicación es un problema frecuente. Me parece muy interesante y sí, por supuesto que sí. Ricardo,
Dime. Lo escucho. Sí. Bueno, nada más te quería preguntar, en cuanto a lo que estuvimos viendo de andragogía, ¿hay algo que puedas o que hayas considerado aplicar en tu entorno laboral? Sí, el diálogo, porque tengo una plantilla de docentes mayor ya grandecitos, Ajá. y sí, el diálogo, sí. Incluso ahorita que mencionó que yo podía aplicarlo, dije, pues la comunicación asertiva quedaría bien en el proyecto y trabajarlo con adultos mayores docentes, y tengo un grupo grande de abuelitas que están a cargo de sus nietos. Eso se Entonces está dando ahí puede muchísimo. hacer un proyecto. Claro, Sí. claro. Sí, es que eso se está dando muchísimo. Entonces, es también muy buena idea, porque eso es, bueno, en los dos casos sería solucionar problemas de la comunidad, pero sí tiene, o sea, tiene un gran enfoque cualquiera de los dos. De los dos, sí, vincularlo. Vincularlo a estas problemáticas, exactamente. Exactamente. Pues no sé si tengas algún otro comentario. Perdón, perdón, me apagué la cámara. Analizando el momento que usted nos dio la versión de las etapas de adulto mayor, se me vino a la mente que a futuro vamos a tener un problema por la alimentación. Esa alimentación que va a dañar el cerebro y va a generar cierto tipo de enfermedades, en donde el adulto mayor, si es que está estudiando, va a encontrarse severos problemas neuronales por la falta de ciertas vitaminas, de ciertos minerales. Y entonces digo, ¿cómo va a ser ese futuro si está el adulto mayor en este proceso de aprendizaje y colapsa por ese alimento que ya está químicamente adulterado, alterado? Ese va a ser otro tema interesante a futuro. Sí, no, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en ese tema, pero sí es muy cierto, porque no solamente afecta a los niños, que bueno, en los niños lo estamos viendo con temas de Sí. hiperactividad, pero pues también afecta a los adultos y adultos mayores, porque finalmente pues somos lo que comemos, ¿no? Exacto. Entonces, En la población que yo manejo de jóvenes, veo que luego a escondidas, los Red Bull, los envases estos que tienen, para acelerarlos, para activarlos. sí, es Sí, peligrosísimo. el Los, bol, estoy sí, tratando de recordar ese tipo de energéticos. energéticos, sí. Energéticos. Y son peligrosísimos porque han causado infartos en adolescentes o en En adultos jóvenes porque adolescentes. les meten unas cargas brutales que pues depende Tremendas. de cómo esté el corazón, pero pues la mayoría de veces no sabemos ni cómo estamos, ¿no? Claro, y eso a futuro, cuando él sea adulto y quiera desarrollar un aprendizaje y nosotros estemos involucrados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a Pues hacer? ese es otro gran tema, ¿eh? Ese es otro gran tema Sí, que sí. podría, porque no hay, creo yo, ninguna concientización sobre esto. O sea, a lo mejor hacia los jóvenes y el daño que le da a los deportistas o a los chavos que salen de la fiesta y quieren estar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero no hacia los adultos o hacia qué puede pasar en cuanto al deterioro cognitivo causado por una alimentación insuficiente. Cierto, sí. Eso fue lo que me hizo reflexionar en el diálogo de su proyección. Sí. Ese comentario más. Pues muy bien, Ricardo. Pues, por mi parte, esto ha sido todo. Cualquier duda, comentario, nos estamos comunicando por el chat, Sí, o si maestra, quieres, claro que sí. si quieres por el foro se me fue el nombre, por el foro de preguntas. Preguntas, Sí, dudas, sí, maestra. de preguntas y dudas, por cualquiera de las dos, ya si vas afinando ya qué proyecto quieres realizar o sobre cómo lo vamos a ir haciendo,
pues adelante. Estamos sí. en contacto. Muy buenas noches. Claro que sí, maestra. Y nos vemos la próxima semana. Que tenga una semana. noche reparadora, maestra. Descanse. Igualmente, y feliz Día del Maestro. Gracias, maestra. Bye, bye. Hasta Mucho luego. gusto. Mucho gusto.